¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que hayan tenido una buena jornada, un buen retorno a sus hogares. Les quería contar que estoy por empezar a restaurar, a desoxidar, a volver a la vida a mis primeras llaves, las que usaba cuando era apenas un chico, tirando adolescente, y me dedicaba a desarmar motores con lo que había, con lo que se podía, con lo que se tenía. Algunas las compré, otras eran herencia de bisabuelos. Eh, Nada, no son llaves que estén continuadas, no son llaves que tengan marcas. Tenía un tío que trabajaba en Fiat Concord y bueno, por ahí alguna llave cuando se fue le regalaron, pero las tiró porque, o sea, las dejó sin utilidad, dado que, bueno, se dedicó a hacer jardinería en Villa Carlos Paz, se fue para allá. Yo, cuando llegué a la adolescencia y sabía que la caja de herramientas estaba, se la compré, o sea, le puso un precio porque jamás iba a tener una atención de un regalo. Pero bueno, nada, me sirvió para forjarme como persona y sé que todo lo que tengo es mío. Así que bueno, les muestro más o menos un popurrí de las llaves que voy a tratar de mejorar un poquito. Estaban en el taller, pero dentro de una caja que por ahí mañana la voy a mostrar, porque la idea también es restaurarla, de chapa, de esas cajas de chapa que si uno las tiene que llevar 4 o 5 cuadras, muy probablemente se saque un cólico renal. Y la manija, donde uno la agarra, es más o menos de un hierro del 4,2. Muy cómoda la valija. Con esa valija yo hice todo el secundario. Así que bueno, gente, les muestro las llaves sin más preámbulos. Quiero que sepan que esta es la parte 1. Después vamos a seguir desarrollando el proceso. Sí, tengo aceptación. Bueno, gente, este es el convito de llaves que tengo para desoxidar. Las usé muchísimo tiempo. Algunas me acuerdo para qué eran, otras no. La verdad que pasó mucho tiempo, mucha agua bajo el puente. La que sí estoy seguro que se la compré a ese tío que les comento es esta, y la usaban para apretar algo de la caja de velocidades en los Fiat. No me supo decir qué, o yo no me acuerdo, o no me importó, porque verdaderamente no teníamos demasiada química. Pero bueno, eso es lo que me acuerdo que me dijo de esta llave. Yo la he usado para apretar algunas cosas en trabajos que no eran nada que ver con la mecánica, sino con la plomería, dado que más o menos tiene un diámetro de boca de 50 milímetros. Bueno, el hexágono es igual, pero es muy difícil trabajar en la plomería con algo tan corto y hexagonal, o sea, no se puede sacar. Después tenemos llaves clásicas que he utilizado, que siempre digo lo mismo, pero fantaseo con que, no sé, Juan Galvez haya estado ajustando algo de su motor con algo de esto, porque son más o menos de aquella época. El proyecto es limpiarlas bien, desoxidarlas, no restarle antigüedad a la herramienta, pero sí que estén un poco mejor, para volver a colgarlas en el tablero. Posiblemente no vuelvan a trabajar, obviamente. Es muy difícil ingresar en determinados lugares con estas llaves. Bueno, hablando de eso, ni les cuento cuando se trabajaba con esto. Esto sí que es una bestialidad. Yo no sé qué plomero podía trabajar con esto, pero esto es una francesa Stilson, aunque no lo crean. Así que bueno, gente, les agradezco el apoyo, gracias de verdad. Como digo siempre, los videos no tienen libreto, van surgiendo acorde al momento. Y bueno, me estoy fijando premisas como para hacer capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de determinados videos. Les mando un saludo.